Muy buenos días. Hoy, en el día 339, leeremos los capítulos 10, 11, 12 y 13 de la segunda carta a los Corintios. De esta manera daremos por terminado este libro. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tengan en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahora leeremos el capítulo 11. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que os hemos recibido, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba presente vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de celos gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, fatigas, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me tropiezo? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora leeremos el capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones no, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme a vosotros que me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo nos he sido carga, perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no será gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Pero admitiendo esto,
que yo no os he dado carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación? Pues me temo que cuando llegué no os hallé tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille a Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora leeremos el capítulo 3. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decida todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás. Que si voy otra vez, no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por nuestra perfección. Por esto os escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentido y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 10 aprendemos cómo debemos librar las batallas. Estas batallas no las ganamos con métodos humanos, con estrategias humanas, como dice en el versículo 4. Para poder ganar estas batallas, lo primero que tenemos que hacer es destruir el orgullo que se levanta contra Dios. A veces los seres humanos nos cuesta reconocer que es Dios quien nos sostiene y es Dios quien nos guía. Debemos someter nuestros pensamientos a Cristo, como dice la palabra, y somos llamados a una obediencia perfecta, ya que si no obedecemos a Dios completamente, no podremos esperar ver resultados en nuestra vida. También Dios quiere levantarnos, pero Él quiere que nosotros permitamos que sea Él quien nos levante y no nosotros a nosotros mismos, como se ve en el versículo 18. En el capítulo 11, el Señor nos invita a ser fieles hasta la muerte. La devoción a Dios a veces es afectada por las falsas enseñanzas. Por eso Dios nos habla y nos confronta acerca de los falsos maestros. Debemos tener mucho cuidado con permitir que nuestros sentidos sean engañados, así como Eva fue engañada a través de la serpiente. Tener cuidado con los falsos maestros que se disfrazan como ángel de luz, pero por dentro son lobos rapaces. Un triunfo bendito. Vemos que el apóstol Pablo vivió muchas aflicciones, muchas situaciones difíciles, pero él en todo supo encomendarse a Dios y agradar a Dios. En todo momento debemos entender que se trata de Dios y no de nosotros. Reconocer nuestras limitaciones nos ayudarán a dejar a un lado la autosuficiencia, como pasó en este capítulo 13, capítulo 12, en el versículo 3.
A veces necesitamos que Dios ponga un aguijón en nuestra vida para que dependamos de Él. Muchas veces nos cuesta depender completamente de Dios y solo cuando hay un aguijón, puede ser un dolor, puede ser una situación difícil, puede ser algo que estemos luchando y solamente cuando tenemos eso es que entendemos que necesitamos completamente de Dios. Y a veces no siempre Dios va a responder a esas oraciones. Pablo había orado 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Entonces es entender que es Dios quien nos levanta, Dios obra en nuestra debilidad. En el capítulo 13 vemos que es por su gracia. Nosotros podemos pensar estar en la fe y no ser así, como dice el versículo 5. Debemos probar nuestra vida, a ver si de verdad estamos en la fe. También necesitamos crecer hasta ser maduros, como lo vemos en el versículo 9. Dios nos hace un llamado a tener gozo, aún en medio de las pruebas. Dios nos hace un llamado al perfeccionarnos, que solamente lo podemos lograr a través de Dios. Nos hace un llamado a la unidad, que también la podemos lograr a través de Jesús. Y nos hace un llamado a la paz, el cual he recibido cuando tú y yo andamos en paz. Dios nos hace un llamado a asirnos de la gracia, ya que no podríamos lograr nada de lo anterior si no nos aferramos a la gracia que solo Dios puede darnos. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos a depender absolutamente de Dios para vivir para Él? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.